se transforma una pasión en una profesión? ¿Qué hay detrás de las mentes que hacen ciencia? ¿Y de las que hacen música? ¿Qué es el arte de usar el arte para hacer visible lo invisible? Esas son las preguntas que tratamos de responder en esta nueva temporada de Música por la Ciencia. Un experimento que vinimos a hacer al estudio. ¿Quieren pensar con nosotras? ¿Estás bien ahí? Sí. Rolando González José. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, de verdad es una alegría que te haya hecho el ratito para compartir este espacio que tiene la intención de que tendamos o intentemos tender un puente entre la ciencia y la música en este caso, o el arte, pero principalmente tiene que ver con que exploremos un espacio en donde pensemos cómo conviven en nosotros y en el mundo que vemos, el mundo de la intuición y de la razón, el mundo del pensamiento intuitivo y el racional. Entonces te voy a compartir ahora una canción que va a ser el detonante de la charla. Una canción que entre paréntesis, esta la hemos elegido entre los dos. Voy a compartir ese dato. Y una vez que comparta eso, empezamos a charlar. ¿Te parece bien? Claro que sí. Ok. Si querés, puedes ponerte los audios. Dale. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte a nuevas tierras lejanas. Los niños en la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencia, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes. El ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambruna. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno, encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos a la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío, siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencia, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo
ya no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Bueno, así arrancamos. Muy bien. Este ha sido un tema que elegimos ambos por vías distintas para que detone un poco la charla. Voy a contar brevemente que sos antropólogo y biólogo y que trabajás en un programa que se llama Poblar, que ahora nos vas a contar en qué consiste. Que además sos buzo y tocas el saxo, así que nos resultó súper interesante sentarnos a charlar un poco sobre tu trabajo. Contanos, Rolo, ¿por qué pensaste que este era un tema para abrir la charla? Es un tema de diáspora humana, ¿no? Y la diáspora humana es permanente. Lleva millones de años y está ocurriendo ahora. Las migraciones son el agente evolutivo, el mecanismo evolutivo que nos define como especie. Es la huella dactilar que la evolución le puso a este grupo de monos, de primates, llamado Homo sapiens, es precisamente el mestizaje. Hay grupos enteros en todo el mundo estudiando desde la genética, desde la arqueología, desde la biología, desde la reconstrucción paleoclimática, desde un montón de aspectos científicos, de qué manera nos movemos, de qué manera ocupamos hasta el último confín de la Tierra. Acabamos de bajar la NASA acaba de bajar imágenes del telescopio Webb, que es el que supera de alguna manera el Hubble, y estás viendo cada vez más lejos en la dimensión tiempo-espacio, ¿no? Porque no es solo en el tiempo, en el espacio, es también en el tiempo, y eso es parte también de la diáspora humana. Una diáspora contradictoria porque aún con toda esa tecnología puesta en el espacio seguimos teniendo problemas humanos primarios como alimentarse, pero es la diáspora. Rolo, ¿en qué consiste el proyecto Poblar, este proyecto en el que estás trabajando? Contanos un poco. Y contanos, pero además de contarnos en qué consiste el proyecto, contanos qué es lo que te mueve, digamos, a trabajar en esa clase de proyectos. ¿Por qué elegiste estudiar antropología y biología, digamos? Bien, son cuestiones de frontera mental, de interfase. ¿De frontera mental? ¿Cómo es eso? Claro, la interfase que hay entre dos disciplinas es un lugar donde muchos científicos nos movemos. Nos movemos con alegría, no con pesar por estar en la frontera. La biología con todo su bagaje, que lo podés remontar para atrás hasta Aristóteles, definido fuertemente hoy por Darwin y sus sucesores, la teoría, el paradigma de la teoría evolutiva, donde la biología actual se mueve con comodidad, pero aplicada a un bicho que somos nosotros, donde algunos aspectos no se pueden asimilar a lo que le ocurre a una medusa, a una ballena, a una lagartija, y necesitas entonces otro paquete de herramientas teóricas, científicas, que vienen de la antropología, vienen de lo social, de lo cultural. Vos primero fuiste biólogo, ¿verdad? Claro, por lo general los antropólogos biólogos suelen ser biólogos, es una disciplina que en la academia tradicional en pocos lugares la podés encontrar per se. Por lo tanto, de algún lugar venís siempre para ser antropólogo o biólogo, o de la genética, o de la antropología social, si querés, o de la biología más tradicional, pero terminás estudiando esa interfase entre biología y cultura, entre aspectos, como te decía, que tenemos únicos como especie. Nuestra enorme capacidad de transformación del entorno nos genera un medio ambiente distinto. Y luego el juego de lo biológico y de lo ambiental ocurre, pero lo ambiental nosotros mismos lo definimos. Entonces
Ahí es donde trabaja el antropólogo biólogo. Cuestiones relacionadas con el estilo de vida, con la alimentación, que terminan impactando en cuestiones relacionadas con la salud, por ejemplo, ese tipo de interfaces. Te escucho, me resulta fascinante porque normalmente cuando escucho a algún científico hablar de un tema puntual, es como súper estás circunscripto a una temática y es como que vos sos súper o sea, no, estás habitando polifacético, ¿no? Y como que estás habitando varios mundos que normalmente, digo, yo siempre me describo como alguien que no tiene idea de ciencia y que no está empapada del mundo de la ciencia, pero no es... ¿Cómo ves la interdisciplinariedad de las disciplinas científicas? ¿Cómo interactúan? ¿Las ves interactuar? Vamos a decirlo así. Algunos temas de investigación y algunas disciplinas parecieran ser más propensas, estar más forzadas, estar más cerca de la interdisciplina. Tal vez para un bioquímico que está estudiando el comportamiento específico de una proteína y puede pasar décadas haciéndolo y es importantísimo que lo haga para comprender mecanismos biológicos importantes, la tendencia a la especialización sea algo natural. Los que trabajamos con problemáticas que se las llama complejas, estamos un poco más forzados a ser interdisciplinarios. Es decir, uno no puede entender, por ejemplo, la pandemia o la epidemia de sobrepeso y obesidad en el planeta sin comprender aspectos culturales, biológicos, genéticos, hasta de las ciencias de la comunicación, si querés, o de la industria de la alimentación. Entonces, si te interesa eso como tema de estudio, naturalmente necesitas un abordaje interdisciplinario, mayor interacción entre distintos palos científicos y bueno, en antropología biológica eso es muy frecuente. ¿Has trabajado en proyectos que tengan música o arte en el estudio, o sea, digamos, en el quehacer cotidiano de tus investigaciones, de tu producción de conocimiento? ¿O? No, porque ha estado más cercano a, digamos, lo que llamamos genética de poblaciones. Sin embargo, en el trabajo cotidiano hay siempre música, como un acompañamiento, como un entorno, como un ecosistema. Qué lindo lo que estás diciendo, porque justamente va al meollo de... ¿Sabes qué? Este proyecto... yo no sé si te conté cómo nació el proyecto de Música por la Ciencia, pero fue básicamente en el contexto de cuando estábamos en la cuarentena. Yo, que tenía mi proyecto solista, empecé a mandarle música a Andrea Gamarnik, que es ella está trabajando en detrás de cámara de este proyecto. Entonces, de repente, yo empecé a sentir que algo que yo siempre había visto como un elemento decorativo, la música, y lo digo, tratando, siempre fue mi búsqueda la de tratar de buscar cómo podía con la música colaborar o hacer cosas que tuvieran que ver más allá de cuestiones del hecho artístico o cultural, ¿no? Y de repente lo que sucedió fue que empecé a mandarle música en el medio de una situación donde ellos estaban trabajando a full. Y el fenómeno que sucedió en mi cabeza fue el de repente descubrirme como que mi disciplina podía tener una participación en algo que tuviera que ver con el mundo de la ciencia, un mundo tan lejano para mí. Para mí la ciencia siempre fue un mundo inaccesible. Inaccesible, digo, probablemente por mi falta de curiosidad científica o por el lugar en donde arquetípicamente está la ciencia. ¿Cómo ves el lugar donde está la ciencia hoy? Yo creo que la cuarentena es una experiencia antropológica interesante. Algunas cosas se desprenden que a los antropólogos biólogos nos han hecho remitir a aspectos que habíamos leído antes en nuestra formación, en nuestras carreras. La música como rasgo cultural, podés explorar hacia atrás el origen evolutivo de la música y podríamos definirlo como un rasgo humano tendiente a dar señales de pertenencia a un clan, de pertenencia a un grupo, de amalgama social. Esos son los rasgos que forman parte de lo que llamamos técnicamente como proceso de hominización, es decir, cuáles son los pasos evolutivos que nos han
ido transformando en lo que somos. Algunos son puramente biológicos, andar en dos patas, el bipedalismo. Un aumento desproporcionado del cerebro en relación a otros rasgos corporales. En fin, podría darte un listado de rasgos anatómicos que definen a la especie humana, pero también podría darte un listado de rasgos no anatómicos, no biológicos, que nos definen. La música, el lenguaje, en general, son esos rasgos que probablemente ocurrieron en el origen de nuestra historia evolutiva y que tenían esa función evolutiva de amalgamar, de sentido de pertenencia. Entonces, si tocabas aquellos instrumentos primitivos de alguna manera, seguramente venías del clan, del valle tal, y podías sentir pertenencia en ello, etcétera, etcétera. Uno de los temas de los que charlamos mientras pensábamos en esta charla tiene que ver con los algoritmos y con la cuestión del mestizaje. Vamos a hablar de la música. Quiero extrapolar tu conocimiento para pensar en algo que es afín a todo el mundo. Digo, en definitiva, todo el mundo está empapado por alguna clase de música. El principio del algoritmo lo que hace básicamente es atentar contra el mestizaje, porque lo que hace el algoritmo es que identifica qué te gusta y te da más de eso, entonces es muy difícil salir de ahí. ¿Qué te parece? Me parece que primero vamos a hacer un disclaimer. Todo esto no está... Vamos a hacer una aclaración, un aviso al navegante. Todo esto no está... No es que yo lo estudio, es más una sospecha, claro. ¿Viste? De escuchador de música más que de científico. Claro, esta es una charla, no es una charla científica. No, es una charla de café, está bien. Claro, es una charla de té. De té. Pero no, fíjate que lo que charlábamos el otro día es la experiencia, ¿cómo sería? Hagamos la prueba un día de estar desconectados de los algoritmos que usamos sin saber que los estamos usando para escuchar música, por ejemplo. Qué sé yo uso 2 o 3 plataformas y seguramente lo que me sugiere o mis búsquedas están de alguna manera preformateadas por lo que escuché antes o por algunos aspectos que no manejamos, que yo no manejo, qué sé yo, que se esté promocionando determinado grupo, determinado estilo, qué sé yo. Y cuando vos extrapolás esa duda existencial, duda general en torno a qué tanto estamos dictados por los algoritmos, guarda, es complicada la pregunta, porque diversos aspectos de nuestra vida como consumidores están preformateados por algoritmos. La pregunta es si algo tan creativo y tan libre como la música no debería liberarse de los algoritmos. Y bueno, el delirio que tuvimos el otro día en la charla previa nos llevaba a pensar en un mundo donde uno debería tener el derecho, es decir, fíjate que lo planteamos en términos, como soy medio peronista, tengo ese vicio de plantearlo en términos de derechos, es decir, ¿qué pasaría si tuviéramos el derecho de desconectarnos de los algoritmos? Es decir, déjame buscar música. Hoy amanecí así, no me ayudes a buscarla, la busco solo. Y te cuesta. Claro, es que es tan tramposo que te hace creer que sos vos el que está buscando, pero en definitiva esto es aplicable a cualquier clase de cuestión que uno consuma en las redes en realidad, pero bueno, estamos haciendo la aclaración de Lo importante es tener noción que están funcionando esos algoritmos, ¿no? Porque la vida diaria nos lleva a pensar que realmente estamos buscando libremente y la verdad es que estamos buscando supervisadamente. Mira, voy a hacer un link ahora y vamos a volver a la ciencia. Hay un fenómeno curioso cuando uno está generando contenido para las redes, que tiene que ver que cuando el algoritmo identifica, o sea, cuando tu red identifica algo que el algoritmo le gusta, te lo pone, o sea, te lo empieza a mostrar mucho más. ¿Y qué hace? Y ahora estoy poniéndome en el lugar de quien produce contenido, ¿no? Lo que hace es que naturalmente uno tiende a decir, por acá la voy pegando, entonces claro, de todo el abanico de posibilidades que tengo de hacer, voy a ir por acá porque por acá la estoy pegando. Lo cual, claro, es un arma de doble filo porque, por un lado, claro, tu música probablemente se conozca más, por el otro, va a atentar contra el principio básico de cualquier músico que tiene que ver con nutrirse de muchas músicas, ¿no? Eso es lo que hace que tu música suene bien. Ahí hay una ligazón con un concepto de biología evolutiva que se llama línea de mínima resistencia evolutiva, que es de todas las
infinitas posibilidades en que un rasgo, cualquiera sea la estatura, el color de la piel, lo que sea, puede evolucionar en el marco de un ecosistema. No se exploran todas esas infinitas vías, sino que se exploran algunas que le confieren a la población mayores chances de supervivencia y de reproducción, etcétera, etcétera. Y entonces esos caminos evolutivos que siguen los organismos se los conoce como líneas de mínima resistencia evolutiva. Eso ocurre en el marco de la selección natural, y lo que vos estás mencionando es una selección artificial que hace que tus gustos, tu búsqueda e inclusive la producción tal vez artística no explore todas las líneas posibles, sino aquellas que están de alguna manera predeterminadas. En fin, qué sé yo, los conceptos, viste que ahora cualquier tipejo libertario habla de libertades y qué sé yo. Bueno, hay que sentarse a ver de qué libertades hablamos. Es probable que los algoritmos nos estén sacando bastantes chances de elecciones en algunos aspectos. Te decía de usar esto como pie para volver a la ciencia, porque sí. Hablábamos también de que las preguntas que se formulan los científicos a la hora de tirar las líneas de investigación tienen un montón de condicionantes que tienen que ver también con la posibilidad de conseguir recursos. Es decir, seguramente haya investigaciones para las cuales sea mucho más fácil conseguir recursos que para otras más alternativas, lo cual también de algún modo termina circunscribiendo y achicando, digamos, la posibilidad de investigar. Eso es apasionante. Y bueno, charlarlo con Andrea también es apasionante, porque lo que ocurrió en la pandemia fue un ejemplo muy sano, muy bueno, que está bueno que la comunidad lo comprenda, de cómo funciona un sistema científico, de cómo funciona una comunidad científica. Digamos que si te imaginas épocas de normalidad, donde no hay una amenaza concreta como lo fue el coronavirus, un sistema científico tiene una libertad, está zapando, digamos. Hay una libertad de elección de los temas, por supuesto que hay condicionantes y que hay financiamientos mayores y menores para determinadas líneas específicas, pero el sistema hay que imaginárselo como un caldo ahí que está hirviendo. Pero cuando aparece el cuco, cuando aparece la amenaza, cuando aparece la demanda concreta, lo bueno es que las distintas partes que antes parecían desmembradas en ese sistema, no necesariamente conectadas, rápidamente se lograron articular. Eso es muy interesante, es una característica que no sé si todos los sistemas científicos lo tienen, pero al menos vi a colegas muy queridos y otros desconocidos que rápidamente lograron organizar sus esfuerzos, canalizar sus esfuerzos, desviar lo que venían haciendo naturalmente hacia un nuevo objetivo, que era paliar los efectos del virus, ¿no? Entonces es interesante también. Eso no es frecuente, digamos, o sea, no operaba así el sistema científico antes de la pandemia. No sé si antes de la pandemia funcionaba así. Lo que sí sé es que la pandemia fue lo suficientemente fuerte a escala planetaria como para ver estos fenómenos, y que muchos colegas en el ambiente científico nos pusimos a discutir de esto, a debatir de esto, y se consolidaron conceptos que ya existían antes, pero que ahora les dimos más importancia, como los Mission Oriented Projects, proyectos misión orientada. ¿Qué quiere decir? Vos, este doble juego, vos podés tener el sistema en total libertad, zapando, para volver a la analogía musical, o podés decir no, momento, vamos todos en aquella dirección porque nos come el león. Entonces, lo importante para mí es la versatilidad del sistema de poder hacerlo cuando así corresponda. Y después desata otros debates acerca de si las instituciones, cuántas instituciones necesitamos model free, es decir, con modelo libre, con ese caldito ahí que está todo el tiempo permanentemente, y cuántas instituciones necesitamos objetivo específicas, cómo se diseñan, un poco el trabajo nuestro en Poblar es ir
del caldo de cultivo a algo específico, orientado a objetivos concretos que tienen impacto concreto. La pandemia nos desató muchos debates que los científicos tal vez teníamos un poco dormidos o limitados a foros muy específicos, y nos enfervorizó y nos permitió rediscutir algunas cosas que teníamos un poco dormidas. En un sistema, o sea, digamos, en condiciones normales, no en la pandemia, ¿cómo funcionan las líneas a nivel sistema científico argentino, digo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo funcionan las líneas de investigación, digamos? ¿Qué es lo que se prioriza investigar? ¿Tiene que ver con las necesidades que hay o tiene que ver con para dónde está yendo el mundo? Pensando, digamos, porque yo entiendo que no es lo mismo pensar el sistema científico alemán o de Estados Unidos que nuestro. ¿Cómo pensamos la ciencia desde acá? Bueno, lo primero que hay que decir es que tenemos un sistema afortunadamente, un sistema muy diverso y muy rico. Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo que hay que decir es que en 24 horas de vida de cualquier científico, argentino y no argentino, destinamos mucho tiempo a aspectos burocráticos. Y por lo general aspectos burocráticos destinados a justificar cómo gastamos el dinero que teníamos hasta ahora y a conseguir nuevo dinero. Entonces, básicamente la gestión. Entonces, lo que ocurre es que organismos como el CONICET, por ejemplo, o las universidades son lugares donde la libertad para la elección de los temas es relativamente alta. Eso no quiere decir que no haya temas estratégicos que, digamos, el cerebro de nuestro gran sistema, que es el Ministerio de Ciencia y otras, por ejemplo, hay instituciones específicas como la Comisión Nacional de Energía Atómica, que tiene en su nacimiento, en su misión y visión, un fin específico, que es la investigación destinada precisamente a la producción de energía atómica, o el INIDEP, que es el instituto que estudia nuestro recurso pesquero. Entonces, en esas instituciones, en la vida diaria, están claros los objetivos y hay una orientación. Tenemos un sistema lo suficientemente rico como para encontrar, insisto, ambientes más de libre elección de los temas, y otros donde los temas tienen financiamiento específico para responder una pregunta específica. Lo interesante es que se armonicen porque estos segundos se nutren de los recursos humanos diversos, múltiples, pujantes, que generan los grandes organismos, donde la elección de los temas de repente es más libre. Y además porque no hay, no hay una dirección, no sabemos lo que vamos a necesitar mañana. No lo sabíamos con el coronavirus. ¿Cuántos especialistas en virus de murciélagos conocías vos hace 3 años? Bueno, ahora medio que los conocemos, sabemos dónde estudian, qué publicaron, en qué andan, se volvieron rockstars de la noche a la mañana. Y no lo sabíamos, pero lo importante es que estaban en sus laboratorios, estaban haciendo su trabajo, y fueron muy útiles para comprender este fenómeno. Estaba pensando, me imaginaba un científico, supongamos un biólogo, ¿no? Que recién se recibe, está recibido y entonces dice, bueno, a ver, llegó el momento de pensar qué voy a hacer. Entonces a la hora de elegir, probablemente se vea con esta situación y estoy haciendo la completa analogía con alguien que hace música, ¿no? Porque una cosa es la música que vos disfrutes, pero naturalmente que a la hora de salir y decir, bueno, voy a armar un proyecto, empiezan a intervenir en tus decisiones una serie de variables que tienen que ver con la coyuntura, que tienen que ver con dónde hay más recursos, que por supuesto van de vuelta, estamos siempre hablando un poco de la misma cuestión del algoritmo, ¿no? Como que van circunscribiendo y van dirigiendo un poco la atención. ¿Cómo ves vos la riqueza de temáticas que se exploran hoy en día, de vuelta hablando de la ciencia argentina en líneas generales? ¿Te parece que están abarcados todos los géneros, digamos, o te parece que hay algunos mainstream que deberíamos pensar en equiparar un poco con otros? Bueno, digamos, a nivel latinoamericano, diría yo, hay una relativa
crisis de recursos humanos en algunas disciplinas que son cada día más importantes y que tienen que ver con las ciencias del dato. A algunos las llamamos ciencias transversales, digamos, porque atraviesan a distintas disciplinas tradicionales, la física, la biología, la química, la medicina, y se encargan de analizar grandes volúmenes de datos para extraer patrones que sería imposible verlos a simple vista por el tamaño y la complejidad de esos volúmenes de datos. Esos científicos del dato, que se los llama así, ciencias de la computación, ciencias de la información, etc., cada vez son más buscados, cada vez son más necesarios y deberíamos tener políticas específicas para ellos. Es un gran debate que se está dando en el seno interno de la comunidad. Hay otras disciplinas similares donde pareciera que la demanda es bastante más ancha y más importante que la oferta que tenemos de recursos humanos. Hay que trabajar sobre ese problema. Pero un aspecto que a mí me parece importante a la hora, no tanto de elegir los temas, sino de desempeñarse como científico y de generar una comunidad científica rica, es el compromiso social a la hora de trabajar en ciencia. Nuevamente, se vio claramente con la pandemia, nos dejó muchísimas lecciones positivas y negativas, pero vimos gente que dejó de lado sus fines de semana, sus familias, su vida habitual, porque sabía que tenía que acelerar y poner más esfuerzo en su línea para cumplir un objetivo y sumar su grano de arena. Entonces, en un país al que le cuesta tanto todo, y en especial mantener un sistema científico-tecnológico razonable, que los chicos jóvenes que están en nuestros laboratorios comprendan que están en un sistema más complejo, en un sistema de relojería que tiene sus amenazas, porque después de todo la ciencia la queremos para nuestra emancipación, digamos, como nación. Si eso se pierde de vista, yo ya no sé si la elección de los temas y el desarrollo de las preguntas científicas tiene tanto brillo. Me parece un componente fundamental a la hora del diseño de las estrategias científicas, de la persona en formación, del científico en formación, de los equipos, de los institutos, de todo el sistema en general. ¿Cómo ves, Rolo, la parte de la comunicación de la ciencia en términos de... ¿crees que la comunidad, el ciudadano de a pie, tiene fácil acceso a entender la importancia de las investigaciones que se están haciendo y participa activamente? ¿O cómo lo ves? Sin duda que podemos marcar un antes y un después de la pandemia, ¿no? Sin duda. Porque ahí hubo un quiebre, pero ¿cómo lo veías antes y cómo ves la perspectiva esa para adelante? Es interesante la pregunta. Si vos ves las últimas encuestas, pero la verdad es que es algo que se ha venido manteniendo, es un indicador que se viene manteniendo históricamente alto, después de la pandemia subió más todavía. La aceptación comunitaria, popular de la ciencia en Argentina es muy alta. Es decir, estamos entre los sectores mejor vistos por la sociedad. Eso no quiere decir que se comprenda el porqué. Es decir, ¿no? Cuando vos a veces ves las preguntas, cuando vos rascás un poco más y decís, bueno, ¿y por qué a vos que no estás cercano al mundo científico te parece importante? Y ahí no está tan claro. Claro, porque si me permitís hacer un paréntesis, me da la sensación de que esto que decís que efectivamente, o sea, la ciencia y sobre todo, digo, estamos hablando de la producción del conocimiento y de las ciencias duras en líneas generales, ha sido como uno de los principales vehículos para legitimar el conocimiento. Entonces, digamos, ha sido un sector de poder históricamente, digo, ¿no? Como no estoy hablando de la Argentina, ¿no? Sino como sociedad en los últimos 200 años, el conocimiento es legitimado a través de la validación científica, ¿no? Entonces, yo creo que tiene más que ver con eso que con una cuestión, como bien decís, de que la gente comprenda y sobre todo que se involucre, digamos, ¿no? Se involucre en decir, che, hay que bancar, así como alguien va a decir, che, hay que ir a bancar al músico independiente porque es valioso lo que hace. Digamos, tenemos que buscar que esa aceptación
Y ahí los comunicadores de la ciencia, las comunicadoras de la ciencia, divulgadores y divulgadoras son clave, de que esa aceptación sea porque se vea la ciencia como un derecho al cual acceder, es decir, los conocimientos que genera el sistema científico, acceder a ellos es un derecho más. Entonces, ese me parece el esfuerzo extra que tenemos que hacer, es decir, la ciencia no está etérea adentro de un frasco, sino está sujeta a intereses, no hay ni buenos ni malos, sino intereses, dijo alguien hace poco, y entonces esa me parece es la manera que tenemos que contar lo que está ocurriendo. Si la ciencia está a disposición de los intereses de la nación, del progreso de nuestra gente, esa aceptación va a dejar de ser una aceptación que a veces uno sospecha que es porque se ve al científico como algo bueno, como con fines nobles y qué sé yo. La verdad es que es un trabajador más inmerso en un sistema sujeto a intereses. Es decir, salir de esa inocencia en relación a la ciencia y mantener estándares altos de aceptación comunitaria de la ciencia es el desafío que tenemos que encarar, parece. ¿Cómo ves, sobre todo desde tu lado antropológico y trabajando así con comunidades de cerca, cómo ves el vínculo entre los que tienen conocimientos ancestrales o que tienen conocimientos que no necesariamente son conocimientos científicos y la comunidad científica, digamos, ¿qué tanto interactúan el mundo de los saberes ancestrales, sobre todo hablando de cuestiones de tierra, ¿no? Y del mundo de la ciencia en bueno, lo que vos estudias? En antropología biológica es el gran debate que está ocurriendo a nivel internacional. En esto hay algunas iniciativas muy interesantes que nos marcan hacia dónde tenemos que ir. En mi caso particular no trabajo con comunidades originarias, pero muchos colegas cercanos sí lo hacen. Y digamos, se avanza hacia un nuevo esquema de coproducción de conocimientos. Es decir, de salir de la lógica, que no deja de ser una lógica heredera de la época colonial victoriana, si querés, de la ciencia victoriana positivista, donde la ciencia la produce Occidente y las comunidades, bueno, son parte nos dan los datos, nos dan la información, nos dan el acceso a los paisajes, a los recursos, etc. Y son actores medio... No, eso se está abandonando hacia un sistema donde hasta la pregunta de investigación es coescrita. Es decir, hoy, por ejemplo, hay experiencias muy interesantes en Canadá. Tenemos colegas argentinos trabajando allí, donde el financiamiento está, el Estado lo pone a disposición, pero bajo un nuevo esquema de trabajo, donde en lugar del proyecto de investigación escribirse en la universidad, en un laboratorio, y recibir el financiamiento, primero se exige la interacción face to face, igualitaria con la comunidad con la cual se va a trabajar, y recién después surge la pregunta científica. Esto es un cambio copernicano en la manera de trabajar, porque incluye desde el momento inicial, desde el hecho creativo mismo, que ahí hay otra conexión con la música, es la elaboración de la pregunta científica, incluye a la comunidad. Eso es un poco, me parece, el lugar donde vamos. Los que estamos en algunos comités editoriales de revistas internacionales, estamos readaptando las normas que nos autoimponemos para aceptar artículos, para aceptar investigaciones, en el sentido de que esa coproducción de conocimiento cuando se trabaja con comunidades no es ya algo deseable, sino que es algo exigible. Y eso marca un poco hacia dónde vamos, ¿no? Y es la manera en que se amalgaman de la manera más genuina los conocimientos que la comunidad ya tenía antes de la interacción con la comunidad científica tradicional, si querés llamarlo así. Rulo, yo la verdad que me quedaría la tarde entera hablando, pero sabemos que el tiempo no es infinito y que tenemos que empezar a darle un cierre a la charla.
Es muy valiosa, me resultan muy valiosos todos los conceptos que tocamos, pero hay algo que tiene que ver esto con el mestizaje, que no quisiera irme sin que nos cuentes un poco de poblar. Sí, de poblar, básicamente. Bueno, una manera simple de explicarlo es... hay un recurso necesario para la investigación biomédica del futuro que tiene que ver con el conocimiento de la diversidad humana. Es decir, estamos saliendo de un paradigma muy tradicional en la biomedicina o en la medicina, si querés, donde se piensa que un diagnóstico, una terapia, un fármaco va a funcionar de la misma manera en todos los que estamos aquí en esta sala o en esta ciudad o en este país o en este continente. La verdad es que no es así. La variabilidad es muy grande porque la diversidad genética y no genética de nuestra especie humana, por diversos motivos que podríamos charlar otra tarde entera, es muy amplia también. Entonces esa diversidad, desde el famoso anuncio del genoma, del conocimiento, de la publicación del genoma humano allá por el año 2000, a la fecha ya llevamos 2 décadas de estudio de la diversidad humana aplicada a cuestiones biomédicas. Lo que ocurre es lo de siempre. Los países desarrollados que tienen la masa muscular científica más fuerte para estudiar esa diversidad, estudian sus propias poblaciones. Entonces hoy los grandes biobancos, donde está almacenada esa diversidad genética y no genética que se utiliza para descubrir nuevos diagnósticos, nuevas terapias, nuevos fármacos, es una base de datos donde no está nuestra gente. Eso genera inequidades estructurales de fondo que afectan a los países de Latinoamérica, a los países de África, a los países del sudeste asiático, etcétera, etcétera. Nuestro país tiene la característica de tener un sistema científico con disciplinas que podrían resolver este problema con mucha solvencia. Excelentes tradiciones en la genética humana, en medicina, en antropología, en genética de poblaciones. Y lo que estamos tratando de hacer es juntar toda esa masa crítica, esa gente, esos recursos, para tratar de corregir esa inequidad estructural y representar nuestra diversidad en nuestro propio biobanco y contar con ese recurso estratégico que no esté en manos de las grandes multinacionales farmacéuticas, sino que esté en manos del Estado nacional, que el almacenamiento y el estudio de ese biobanco se haga con estrictas normas procedimentales, normas bioéticas, en fin, que se haga bajo un entorno distinto al que se está haciendo hoy, que es básicamente un no entorno, es básicamente una no regulación. Al hacerlo, nosotros estamos convencidos, porque ha ocurrido en otros lugares, de que vamos a tener la información necesaria para que ese circuito de la nueva medicina, de la medicina o de la salud más personalizada o más de precisión, tenga los recursos que nuestra gente necesita. Pensemos que nuestro país es ultra diverso, como cualquier otro país latinoamericano, donde tenemos países vecinos, tenemos corrientes migratorias y tenemos, antes de la llegada de las corrientes migratorias europeas, ya la diversidad nativoamericana en nuestro territorio era riquísima. Por lo tanto, el mestizaje le suma más a esa diversidad y ese es el foco de nuestro análisis. Hay algo que tiene que ver con que estamos tratando de sacar un poco el proyecto de Buenos Aires, sobre todo porque gran parte de la población del proyecto es de Córdoba. Y bueno, Rolo, sos de Chubut, viví en Puerto Madryn, te enganchamos, te enganchamos de casualidad acá. Sí. Y es una alegría que vengas con toda tu sabiduría ahí del sur y que se la siente súper rica porque tiene esta búsqueda de pensar más allá de que las cosas son lo que vemos en nuestro metro cuadrado. De verdad ha sido muy valiosa esta charla. Muchas gracias. No sé si querés sumar algo más, hacer una última reflexión.
No, hablábamos con ustedes los otros días de la importancia de no perder, sobre todo para los científicos jóvenes que arrancan en su formación, de no perder la noción del hecho creativo que compartimos músicos y científicos. Cuando, digamos, vos componés algo que te gusta, te genera una oleada de endorfinas, de felicidad. Y a veces se piensa que la ciencia no tiene eso, y lo tiene. Es decir, el planteo de una pregunta creativa, por más que nos movemos, hablábamos el otro día de la improvisación en el jazz, no es una improvisación libre que anda sino bajo normas tonales, armónicas, rítmicas determinadas. Ahí fluye la improvisación y el hecho creativo. Es muy parecido a la ciencia. En la ciencia tenemos el método científico, debemos plantear hipótesis, llevar adelante experimentos que cualquiera pueda reproducir exactamente igual para llegar a los mismos resultados. Todo un sistema de validaciones muy, muy firme, muy transparente y muy tradicional. Pero adentro de ese sistema sigue habiendo toneladas de posibilidades para el hecho creativo, que es el planteo de la pregunta y de los experimentos que yo encadeno para responder esa pregunta. A veces el día a día del científico, que es un día a día gris, burocrático, y de llenar formularios y bla, 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 te hace olvidar ese hecho creativo, y me parece un error olvidarlo. Así que reivindicarlo, ¿no? Qué mejor que reivindicarlo rodeado de instrumentos de música y de músicos. Bueno, nada, podríamos hablar de improvisación un rato largo. Sí. Y de... Bueno, nada, la verdad que quedan un montón de temas afuera. Me parece que vamos a tener que hacer otra edición con Rolo porque me quedó corta esta charla. Me parece muy valiosa sobre todo tu capacidad de salirte de la cabeza de científico y pensarte como una persona que va saltando que se piensa desde distintas perspectivas, y eso es algo que enriquece muchísimo este espacio que estamos intentando construir. Y bueno, de vuelta agradecerte que estés acá, y bueno, te voy a despedir entonces con una cancioncita. Dale. Que pensé cuando estuve viendo ahí el trabajo que están haciendo con Poblar, que iba a ser una canción que nos iba a ayudar a despedirnos. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero. Zambalando, zambalando. ¿Qué tienes tú que no tenga yo? Zambalando, zambalando. ¿Qué tienes tú, samba, que no tenga yo? Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa. Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas, dijo con ánimo entero: ponga atención, mi compadre, que vienen nuevos negreros. Zambalando, zambalando. ¿Qué tienes tú que no tenga yo? Zambalando, zambalando. ¿Qué tienes tú que no tenga yo? La gente dice que pena que tenga la piel oscura.
La gente dice qué pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura. Zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Hoy día alzamos la voz como una sola memoria. Hoy día alzamos la voz como una sola memoria. Desde Ayacucho hasta Angola, de Brasil a Mozambique, ya no hay nadie que replique, somos una misma historia. Zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú, samba, que no tenga yo? Muy bien. Ahora sí, gracias, Rolo, querido. No, gracias a No, te ustedes. pasaste, viejo. Te pasaste. Gracias. La verdad.